Hoy vamos a entrar en la clase de Deuteronomio. Deuteronomio. Y como diría mi padre, gracias por su entusiasmo. Deuteronomio es el último libro del Pentateuco. Y usted dice, ¿qué? ¿Penta qué? El Pentateuco es parte de los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Ok? Es parte de los primeros 5 libros de la Biblia que se dice o se conocen como que fueron escritos por Moisés. Muy bien. Entonces el Pentateuco significa 5. Significa 5. Pues ya les dije, son los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Saben cuáles son, verdad? Génesis, Éxodo, Levítico. 5. ¿Ok? Y estos 5 libros se conocen como la ley. Usted ha leído en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que en momentos o Jesús o alguien en el Nuevo Testamento, uno de los apóstoles, menciona que escrito está en la ley, ¿verdad? ¿Ha leído eso? ¿Lo ha escuchado? Entonces cuando dicen eso, está escrito en la ley, lo que está diciendo es que está hablando de esos 5 libros. Está hablando del Pentateuco. Se refiere, el Pentateuco se conoce como la ley en general. Y se llama la ley porque contienen las instrucciones o mandamientos que Dios dio a Israel a través de Moisés. ¿Ok? Contienen estos 5 libros las instrucciones o podemos decir los mandamientos que Dios le dio a Israel a través de Moisés. Y estas instrucciones o mandamientos tenían el propósito de guiar al pueblo en su relación con Dios y con los demás. ¿Ok? Ese es el propósito de estas instrucciones dentro de estos 5 libros. El propósito de las instrucciones o de los mandamientos que aquí están en estos 5 libros tenían el propósito de guiar al pueblo en su relación con Dios y con los demás. O sea, si alguien se fuera a preguntar, ¿cómo yo puedo llegar a tener una relación con Dios? Si alguien se fuera a preguntar, ¿cómo yo puedo mantener una relación con Dios? ¿O cómo yo debo de tratar a otros? Entonces, esa persona iría al manual del Pentateuco, a estos 5 libros, para encontrar la respuesta. ¿Ok? So, generalmente vamos a suponer, si alguien se preguntara cómo debo de vivir mi vida en todas las áreas, en diferentes áreas, cómo debo de vivir mi vida, esa persona iría al Pentateuco, que es el manual de vida. Amén, ¿me están siguiendo? Y ahí, en la ley, en el Pentateuco, en estos 5 libros, ahí descubriría que la manera de vivir la vida es en relación con Dios y con otros a la manera de Dios. Descubriría que la manera de vivir la vida es en relación con Dios y otros a la manera de Dios. Amén. Entonces, cada libro del Pentateuco es parte de la ley. Génesis, ya lo estudiamos, y Génesis muestra el comienzo del pueblo de Dios y el pacto de Dios con ellos. Nos muestra el comienzo del pueblo de Dios y el pacto de Él con ellos. Éxodo nos cuenta de cómo Dios liberó a Israel y les dio la ley. Levítico vimos que explica las reglas de adoración y cómo vivir en santidad. Números muestra cómo Dios guió a Israel en el desierto y les enseñó a obedecer. Aunque no lo hicieron, pero les enseñó. Y Deuteronomio
ahora en Deuteronomio se repite la ley. Diga conmigo, se repite. Repítalo otra vez, diga, se repite. Se repite la ley para la nueva generación antes de entrar a la tierra prometida. Y entonces, estos 5 libros, o podemos decir capítulos de un libro, el Pentateuco podemos decir es un libro con 5 capítulos, ¿verdad? Estos 5 capítulos o 5 libros enseñan cómo Israel debe de vivir como el pueblo de Dios. ¿Ok? Enseña cómo Israel debe de vivir como el pueblo de Dios. No importaba si estuvieran en el desierto o en la tierra prometida, el Pentateuco, estos 5 libros, les enseña cómo deberían de vivir como el pueblo de Dios, donde quiera que estuvieran. Y quiere decir esto entonces de que estemos en nuestra vida donde estemos. Estemos donde estemos, pasando por lo que estemos pasando, tenemos que entender este principio. Hay una manera de vivir como el pueblo de Dios. Hay una manera específica de cómo nosotros debemos de vivir siendo el pueblo de Dios. Amén. Entonces, aquí llegamos a Deuteronomio. Y en Deuteronomio, si seguimos la historia, ahora el pueblo se encuentra al borde de la tierra prometida. Están ahí ya casi listos para poder entrar. Están ahí al borde. Pero Moisés había desobedecido a Dios. Ustedes saben la historia, ¿verdad? ¿Amén? Había desobedecido a Dios. Si quieres saber un poquito más de ese episodio, está en Números 20 del 7 al 12. Desobedeció a Dios cuando él golpeó la roca 2 veces en lugar de hablarle a la roca, como Dios le había mandado. Y Dios entonces, como consecuencia, le dijo: tú no vas a entrar en la tierra prometida, solamente la vas a poder ver. Y por eso cuando llegamos aquí a Deuteronomio, el libro de Deuteronomio viene siendo como un discurso de despedida de Moisés. Se está despidiendo del pueblo, porque él no va a entrar a la tierra prometida. Moisés se está despidiendo del pueblo. Es triste. Pero en este discurso de despedida, Moisés le repite la ley para preparar a la nueva generación de israelitas para que puedan entrar en Canaán, en la tierra prometida. En este discurso de despedida, él está repitiendo la ley para preparar a la nueva generación de israelitas para entrar a la tierra prometida. ¿Cuántos son padres aquí? Y tienen hijos ya, no sé si ya son mayores de edad o han tenido su experiencia con sus hijos, de que en algún momento sus hijos, si ya tienen edad, ya son adolescentes, adultos, no sé, han tenido que en algún momento salir, antes de salir o irse en un viaje sin usted. Usted, lo más seguro, se ha encargado de darle las instrucciones de cómo se debe de comportar, a dónde debe de ir. No te olvides de lavarte los dientes en la noche y cuando te levantes en la mañana. Te llevaste en la maleta todas estas cosas. Acuérdate, no hables con extranjeros cuando estés por ahí. Mira para los 2 lados antes de cruzar la calle. Tú le estás repitiendo cosas que ya ellos saben, pero se las estás recordando porque tú no vas a estar ahí con ellos y quieres asegurarte de que ellos sigan las instrucciones que ya se le había entregado y se le había dado. Y eso es lo que Moisés está haciendo aquí en Deuteronomio. Entonces, Deuteronomio, ¿qué significa Deuteronomio? Ahí está en su hoja. Muy bien. Ahí está en su hoja la introducción a Deuteronomio. ¿Qué significa Deuteronomio? Y el nombre del libro Deuteronomio proviene del griego Deuteros, como usted ve ahí, 2 palabras del griego, Deuteros,
Y deutero significa segundo. Ponga ahí en el espacio en blanco, segundo. Y viene de la palabra en griego nomos, que significa ley. Entonces, Deuteronomio significa literalmente segunda ley. Segunda ley. Pero, escúcheme bien antes de que se me confunda, no es una nueva ley. No se le dice segunda ley porque es una nueva ley, sino es una repetición y una explicación de la ley que ya se le había dado al pueblo en Éxodo y en Levítico. ¿Me está siguiendo? Entonces usted va a poner ahí, es la repetición de la ley a la nueva generación de Israel. O puede poner, es la explicación. Cualquiera, ponga uno de los dos. Es la repetición o la explicación de la ley a la nueva generación de Israel. Alguien si puede buscar en Deuteronomio capítulo 17, verso 18 y 20. Deuteronomio 17, del verso 18 al 20. Cuando lo tenga puede decir amén, y si alguien lo quiere leer, lo puede leer. Deuteronomio. Ajá, espérate ahí, aguántate ahí. ¿Una qué? Una copia. Ajá. Amén. Amén. Entonces le está hablando al que va a ser rey de Israel. Ya está anticipando de que Israel va a tener un rey. Y le está dando las instrucciones, los mandamientos de cómo un rey debe de comportarse. Cómo debe de vivir el rey. Y le está diciendo que debe de tener que una copia de estas leyes. Entonces Deuteronomio, por lo tanto, entienda bien esto, Deuteronomio no introduce una nueva ley, sino que lo que está haciendo es reafirmando y explicando la ley original dada en el Sinaí. Cuando estaban ahí en Éxodo, ¿se acuerdan? En Éxodo, cuando estábamos en Éxodo, allí en el Sinaí, que Dios le da los mandamientos a Moisés para que se los dé al pueblo, ya se los había dado ahí. En Levítico va desarrollándolos un poco más y finalmente ahora en Deuteronomio lo que hace es que los repite y los explica más todavía. Muy bien. Entonces, en Sinaí le dio esto, haciéndole clara y relevante ahora esta ley que se lo había dado en Sinaí, ahora se la está haciendo clara y relevante para la nueva generación de israelitas antes de entrar en la tierra prometida. Ahora quiero que se vire y se ponga en grupos de 2, 3, 4, 5, no sé cuántos quiera, y van a contestar la pregunta: ¿por qué crees que Dios repitió la ley a la nueva generación? ¿Por qué tú crees que Dios le repitió la ley a la nueva generación? Así es, básicamente esa es la respuesta. Dios se la repite para que el pueblo no se olvidara, ¿verdad? Porque es esencial.
de acuerdo a la experiencia que ya tuvo la antigua generación, de que ellos sí se acordaran de estas leyes. Entonces, como creyentes, nosotros también, escuche bien, como creyentes, hoy, en el 2025, nosotros los cristianos necesitamos también recordar constantemente la palabra de Dios para que nos podamos mantener fieles en nuestra relación con Él. Por eso es esencial el uno constantemente estar aprendiendo la palabra, leyendo la palabra, escuchando la palabra. Constantemente nos tenemos que estar llenando de la palabra de Dios una y otra vez. ¿Por qué? Se nos olvida. Usted sabe muy bien que usted escuchó la prédica de un domingo o de un miércoles y tan pronto salió, usted dice, wow, eso estuvo poderoso. Y alguien te dice, te pregunta, ¿de qué predicó? No sé, no me acuerdo, pero estuvo buenísima. Se nos olvida. Esa es la realidad. Y se nos olvida cuando estamos pasando por luchas, por tribulaciones, por momentos difíciles de la vida. También se nos tiende a olvidar en esos momentos la palabra de Dios que nos puede ayudar a poder pasar y a poder superar esas etapas y esas experiencias de la vida que estamos viviendo. Y muchas veces luchamos en la vida porque estamos pasando por tantas cosas sin la palabra. Y nos esforzamos, sufrimos, nos damos contra la pared. A veces damos vueltas en un mismo lugar una y otra vez, cometemos los mismos errores una y otra vez. ¿Por qué? Porque se nos olvida la palabra de Dios. Entonces necesitamos, diga conmigo, necesitamos que se nos repitan las mismas enseñanzas espirituales una y otra vez. Por eso es que hay gente que dice, ay, ya yo escuché ese mensaje, ay, ya yo sé eso. Si lo supiera, lo estarías poniendo en práctica. Pero la realidad es que muchos de nosotros, aunque en algún momento la escuchamos, se nos olvidó y no la estamos poniendo en práctica en nuestra vida. Y adicional a eso también, muchos de nosotros no podemos aplicarlas a nuestra vida porque se nos olvida. Necesitamos que se nos repitan las mismas enseñanzas espirituales una y otra vez. Por eso es que es necesario que se les repitiera al pueblo de Israel y se les explicara en más detalles por qué la antigua generación desobedeció y murió en el desierto. Yo tenía un profesor en la escuela que siempre nos decía, la repetición es la madre de la enseñanza. La repetición, o puedes decir, es la madre del aprendizaje, porque es la realidad. Mientras más se repite algo, más se nos queda grabado. Y cuando lo tenemos grabado en nuestras mentes, en nuestros corazones, es más común que cuando estemos pasando por luchas y dificultades, nos acordemos de esas cosas. Porque somos personas que tendemos a olvidar fácil y rápidamente las cosas que debemos de estar teniendo presente. Mi esposa siempre me envía a la tienda a comprar cosas. Y me da una lista. Y yo, aún con la lista, teniéndola en el teléfono o en la mano, voy por la tienda, voy agarrando todo, compro todo, llego a la casa y me siento bien porque lo logré, lo hice, cumplí la misión y no sé por qué siempre se me olvida algo. Siempre. Y la realidad de nuestra humanidad es esa, que como seres humanos tendemos a olvidar y por eso
Hay un libro completo en la Biblia llamado Deuteronomio, el cual Dios utilizó para repetirle sus leyes y explicarle sus leyes a una nueva generación para que no se olvidaran de ella, dándole a entender la importancia de ella. Así de importante es la palabra de Dios para nuestra vida. Así de importante es que la llevemos en nuestros corazones. Así de importante es que la tomemos en serio en nuestras vidas. Entonces el libro de Deuteronomio reafirma la ley y enfatiza la obediencia. Reafirma la ley y enfatiza la obediencia. Entonces Moisés, aquí en este libro, le está hablando a los hijos de aquellos que murieron en el desierto. Y les recuerda del amor de Dios, de la fidelidad de Dios, la justicia de Dios. Les recuerda sus padres. Dios los liberó de Egipto. Los salvó no porque eran buenos, no porque se lo merecían, sino porque Dios es bueno, grande en misericordia. Los salvó a ellos por su gracia y su misericordia. Y por eso ellos ahora estaban por entrar a la tierra prometida. Por eso Dios estaba por cumplir su pacto con su pueblo. No porque ellos habían hecho nada bueno. No habían hecho nada bueno. Habían desobedecido, pero aún así Dios era fiel. Seguía siendo fiel y iba a seguir siendo fiel. Y Moisés enfatiza la importancia de recordarle a la nueva generación el pasado, para que no vuelvan a repetir los mismos errores. Y por eso la estructura del libro se puede dividir en dos partes. La estructura del libro se puede dividir en dos partes muy fáciles, que los va a ayudar a ustedes a entender el libro cuando estén leyendo a través de Deuteronomio. Dicho sea de paso, hay libros en la Biblia que a veces uno tiene que leer rápido. Y hay otros libros que uno lee despacio. Cuando usted llegue a las generaciones del Padre que Dios engendró a este y aquello, esos son capítulos y partes de la Biblia que tú quieres darle una hojada. Míralo nada más, pásalo rápido y sigue caminando. Lo que tú tienes que entender es el mensaje general y central. Entonces, el libro de Deuteronomio se divide en dos partes importantes. Del capítulo 1 al 11. Aquí, del capítulo 1 al 11, Moisés recuerda las experiencias del pasado y cómo Dios había sido fiel. Y le podemos poner a esta sección del capítulo 1 al 11 mirando hacia atrás. Mirando hacia atrás, porque aquí Moisés le está recordando las experiencias del pasado y cómo fue que Dios fue fiel con su pueblo. Mirando hacia atrás. Y la segunda parte en que se divide el libro es del capítulo 12 al 34, donde Moisés ahora le da las instrucciones a ellos para vivir en obediencia en la nueva tierra. Y le podemos poner a esta sección mirando hacia adelante. Es bien fácil, usted ni tiene que apuntar esto. Y creo que es fácil de entender que el libro se divide en dos partes. Del 1 al 11, mirando hacia atrás. Del 12 al 34, mirando hacia adelante. Si usted se ubica, va a entender de que todo lo que lea dentro de esas secciones van a encajar ahí. Muy bien. Entonces, cuando miramos el libro de Deuteronomio con esta estructura, podemos aprender del pasado sin quedarnos atrapados en él. Nos enseña que podemos aprender del pasado sin quedarnos atrapados en él. O sea, podemos mirar hacia atrás para recordar las lecciones de Dios
y podemos mirar hacia adelante con la esperanza hacia el futuro. Dos cosas que podemos hacer cuando miramos la estructura de Deuteronomio. Podemos mirar hacia atrás en nuestra vida también para recordar las lecciones de Dios. Hay cosas que nos han pasado, experiencias que hemos vivido, de las cuales podemos aprender. Miramos atrás no para quedarnos estancados ni atrapados en el pasado. No para seguir lamentando las cosas que nos sucedieron y las cosas que no hicimos y por qué no cumplimos y por eso es que estoy aquí y podemos llorar todo el resto de la vida estancados y mirando hacia atrás. Pero la palabra nos enseña de que si miramos atrás no es para quedarnos estancados en el pasado. Si miramos atrás no es para quedarnos atrapados en el pasado. El pasado ya es pasado. Y no podemos hacer nada de eso, no podemos volver atrás para cambiar el tiempo y cambiar las decisiones que tomamos. Lo que pasó, pasó. Pero sí podemos mirar atrás y podemos mirar a nuestro pasado para aprender del pasado. Podemos mirar atrás a las cosas que hemos vivido, las experiencias que hemos tenido, para entonces decir: yo no quiero volver otra vez ahí. Podemos mirar atrás para aprender del pasado y mirar hacia adelante y decir: hay esperanza. Tu pasado no tiene que determinar tu futuro. Esto nos enseña la palabra de Dios. Que nuestro pasado no tiene que definir a nosotros cuál va a ser nuestro futuro. Porque si algo sabemos de Dios aquí, es que Dios es grande en misericordia y es suficientemente poderoso para poder transformar nuestras vidas para que nuestro futuro no se parezca en nada a nuestro pasado. Si algo podemos sacar de esto es que hay esperanza para nosotros, mi hermano. Hay esperanza para ti, mi hermana. Tu mañana puede ser mejor. Tu futuro puede ser mejor. No tienes que volver a repetir las mismas cosas del pasado, porque si Dios está contigo, Él te puede dar a ti la fuerza, las herramientas, los recursos, la inteligencia, la sabiduría que tú necesitas para poder salir hacia adelante y tener un mejor mañana que ayer. Es posible. Dios quiere que nosotros nos graduemos de la escuela de la palabra, no de la batalla. Le digo eso hablando de las experiencias. Porque a veces muchos de nosotros aprendemos, como dicen por ahí, por trituración y no revelación. O sea, nos graduamos de la escuela de las batallas y no de la escuela de la palabra. Porque lo que pasamos en la vida cuando no aprendemos por revelación o obediencia es nosotros pasar por lucha en la vida. Pasamos por batalla. Y hoy miramos atrás cuando ya tenemos más edad y decimos: ven, si yo le hubiese hecho caso a mi papá. Cuando me decía, si le hubiese hecho caso a mi mamá, si yo simplemente hubiese sido obediente un poco. Un poquito, en una cosa, las cosas serían tan diferentes, ¿sí o no? Y esa es la realidad de la vida. Que la mayoría de nosotros, muchos de nosotros, aprendemos por las experiencias en lugar de la revelación o la obediencia. Para muchos de nosotros la experiencia es la madre de la enseñanza y no la repetición. Alguien diga ouch y no puede decir amén. A veces la experiencia es la madre de la enseñanza y es verdad que podemos aprender mucho de la experiencia. Como le dije, miramos atrás al pasado para aprender de eso y no volver a cometer los mismos errores, experiencia. Pero hay otra manera de aprender. Otra manera
donde no hay tantos dolores de cabeza. Se llama repetición, obediencia. Entonces, yo creo, por lo que la palabra nos enseña y aprendemos a través de Deuteronomio, es que nosotros nos podemos proponer hoy a decir, de ahora en adelante, yo voy a hacer más caso. Yo sé que somos todos adultos aquí. Ya usted dice, yo no soy niño pastor para estar aquí, que me digan qué tengo que estar haciendo, ¿no? La realidad es que todos nos podemos proponer a decir, yo voy a hacer más caso en mi vida para no seguir cometiendo los mismos errores. Me puedo proponer hoy a decir, yo voy a obedecer más. Me voy a someter. ¿Sabes qué? A lo mejor nunca me he sometido a autoridad. He luchado con eso. Personas que luchan con un corazón rebelde, constantemente peleando contra autoridades. Y mirando la palabra de Dios podemos decir, oye, si el Señor de esta manera obró con el pueblo para que pudieran tener un futuro lleno de esperanza, ¿por qué no yo hacer lo mismo en mi vida y aplicarlo? Para aprender de la palabra de Dios y no necesariamente de las experiencias y las batallas y los fracasos y los errores en la vida. No es que no los vayamos a cometer más en nuestra vida, siempre vamos a seguir cometiéndolos porque somos seres humanos. Pero podemos decir hoy, ¿tú sabes qué? Voy a hacer algo que a lo mejor nunca he hecho, me voy a someter. Señor, tú sabes que yo lucho con esto, Padre. Tú sabes lo difícil que es. Pero me voy a someter. ¿Qué pasaría? Si decimos voy a aprender por revelación y no trituración, ya me propongo que no quiero seguir aprendiendo por los cantazos de la vida. Aunque no entienda que nos digamos hoy, Señor, me propongo para ser de esa nueva generación y no de la antigua generación. Tenemos la decisión hoy delante de nosotros para poder escoger de qué generación queremos ser. De la generación que va a aprender a golpes o de la generación que va a aprender por la palabra, que se va a dejar guiar por la palabra, que se va a someter y va a decir, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Es posible de que podamos nosotros encaminarnos hacia un futuro lleno de esperanza para nuestra familia, para nuestros matrimonios. Pues hay esperanza para nuestros hijos si simplemente podemos decir, ¿sabes qué? Voy a obedecer. Por eso la palabra dice, ¿verdad? En Apocalipsis, hablando del último libro de la Biblia, cerrando la revelación de Dios completa. El que tenga oídos para oír, que oiga. Que tenga oídos para oír, que oiga. En la versión Kerwin Santiago 2025 diría, presta atención, cabezón. El que tenga oídos para oír, que oiga. Presta atención, cabezón. Es lo que está diciendo. Por eso es que el mensaje central de Deuteronomio viene siendo la obediencia a Dios. Si no se lleva más nada en esta noche de todo lo que he dicho y todo lo que voy a decir, llévese esto. El mensaje central de Deuteronomio es la obediencia. Y sí, la obediencia todavía es importante. La obediencia te puede salvar de muchos dolores de cabeza. Ese es el mensaje central de Deuteronomio. Y si miramos atrás, podemos aprender de nuestro pasado. Si miramos hacia adelante, podemos ver que hay esperanza. Miramos atrás, aprendemos del pasado. Miramos adelante, hay esperanza en el futuro. Pero la pregunta viene siendo entonces, ¿qué hay ahora en el centro? Miramos atrás, pasado. Miramos al frente, futuro. ¿Qué tenemos ahora, aquí? En el centro, en el medio, en este momento. ¿Qué nos queda ahora? Cuando podemos mirar atrás. Ok, eso fue lo que viví, sí, ya sé.
Miro hacia adelante, ajá, eso es lo que está por venir, pero no está aquí todavía. Yo estoy aquí en el medio. No puedo ir al pasado, todavía no estoy en el futuro. Lo que tengo es el presente, estoy en el medio. ¿Qué queda en el medio? Lo que queda es obediencia. Es la cosa que nos puede llevar de un pasado malo a un futuro bueno. La obediencia ahora, en el momento. Porque el ahora es lo único que tú y yo tenemos. Hay personas que viven en el pasado y otros que tienen la cabeza en las nubes viviendo en el futuro y se pierden el presente de poder darle un cambio y darle un giro a su vida para que su mañana no se vea igual que su pasado. Y se pierden la oportunidad porque o están atrás o están al frente, pero se les olvida de estar en el medio. Ahora. Y la palabra de Dios no es para que tengamos más información. Aprenderse la palabra de Dios no es para que se nos agrande la cabeza. La palabra de Dios, ¿tú sabes cuál es el propósito? Es para que lo obedezcamos. Para que la pongamos en práctica. Ahora, aquí, en el momento, en nuestra vida, hoy. Eso es lo que tenemos en el centro. La obediencia. Ese es el mensaje central de Deuteronomio. La obediencia. ¿Y cuándo se obedece? Ya no puedes volver atrás para decir voy a obedecer lo que hice mal, déjame cambiarlo. No puedes obedecer en lo que viene del futuro porque todavía no ha llegado. ¿Cuándo se obedece? ¿Cuándo vas a obedecer la palabra de Dios? Oh, pastor, yo no estoy listo para eso. Es que tú sabes, Señor, todavía es que estoy esperando. Cuando esto sucede en mi vida, entonces haré. Entonces obedeceré. Entonces ofrendaré. Entonces serviré un ministerio. Entonces me entregaré por completo. Entonces no es que estoy esperando pasar esta etapa de mi vida, porque entonces es que voy a comenzar a orar, de verdad. O cuando pase esta etapa de mi vida, entonces es que voy a comenzar a leer la Biblia. Es que te lo digo, es que deja que pase esto, entonces tú vas a ver. Y siempre estamos viviendo o en el pasado, llorando y lamentándonos por lo que no hicimos o lo que fue y lo que pasó, o estamos pensando en que no, mañana es mañana. ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Cuándo vamos a cambiar? ¿Cuándo entonces vamos a comenzar a elevar el nivel de la iglesia? ¿Cuándo vamos a elevar el nivel? ¿Cuándo es que nos vamos a proponer para hacer lo que Dios ya nos ha hablado tantas veces que hagamos? ¿Cuándo? No, mañana. Y Dios te está diciendo, escucha bien, la obediencia se aplica. La palabra de Dios se obedece. Hoy comienza ya. No esperes a mañana para cambiar tu vida. No, es que yo sé que cuando me pegue la lotería, entonces las cosas van a cambiar. Porque ahí entonces voy a dar una buena ofrenda a la iglesia. O comienzo a ofrendar $1 ya. Comienza a dar lo que tengas ya. Disciplínate, obedece, haz lo que tengas que hacer, lo que la palabra te pide, lo que tú sabes que Dios te está llamando a hacer. No esperes a mañana, hazlo. Entonces la obediencia en el presente nos mantiene de volver a cometer los mismos errores del pasado. La obediencia, ¿verdad? En el presente, si la pongo en práctica en el presente, no vuelvo a cometer los mismos errores del pasado. Y eso me permite poder avanzar hacia la realidad de un futuro mejor. Pero diga conmigo, es ahora. Y ese es el mensaje central. Si no se lleva más nada de esta noche, llévese eso con usted. Que el mensaje central de Deuteronomio es la obediencia, obedecer a Dios. Entonces llegamos a la segunda parte de la guía del estudio.
Y alguien que lea Deuteronomio 6, del 4 al 5. Ok. Entonces llene ahí los blancos, los espacios. Amarás al Señor tu Dios con todo tú, con toda tú y con todas tus. Y Mateo, alguien que busque Mateo capítulo 22, Mateo 22, del verso 35 al 39. Porque ahora vamos al Nuevo Testamento y vamos a ver cómo Jesús responde a la pregunta: ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Y creo que es Juan más adelante, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, donde dice: todos los mandamientos se resumen en uno: ama a tu prójimo. Porque se resumen ahí. Si tú amas a tu prójimo, tú amas a Dios. Por eso, no sé si fue Santiago quien fue que lo dijo también en el Nuevo Testamento: ¿cómo tú puedes decir que amas a Dios pero no amas a tu hermano que lo puedes ver, y a Dios no lo puedes ver y dices que lo amas? Por eso, si resumimos todas las leyes y los mandamientos y las instrucciones de la Biblia completa, entera, lo podemos resumir en esto: obediencia. Jesús dijo: este es el primero y grande mandamiento. No los voy a hacer contestar esa pregunta ahora, voy a seguir, ¿está bien? Ahora, escuche bien. Después usted puede contestar esa pregunta en su tiempo: ¿por qué es la obediencia a Dios tan importante? ¿Por qué usted cree que la obediencia a Dios es tan importante? ¿Ok? Entonces, la pregunta que yo le haría a eso es: ¿cómo se ama? Y la respuesta que yo le daría, de acuerdo al tema central de Deuteronomio, es: ¿cómo se ama? No es con palabras, es con las acciones, con hechos. ¿Por qué? Porque el amor se demuestra en la obediencia. El amor se demuestra en la obediencia. Porque el verdadero amor, escúchame bien, el verdadero amor busca honrar, ¿sí o no? El verdadero amor busca respetar. Si tú amas a alguien, tú respetas a esa persona. El verdadero amor busca seguir los deseos de aquel a quien uno ama, ¿sí o no? Yo le puedo decir algo aquí. Cuando yo era novio de mi esposa, yo vivía en Royal Palm Beach y ella vivía en Lake Worth Beach. 30 minutos. A veces más, ¿verdad? No sé, 30, 40 minutos. Y yo estaba enamorado. Enamorado completamente. Todavía estoy, no es que no esté. No pongas palabras en mi boca, por favor. Obediencia. Y escuche bien, ¿por qué le digo eso? Porque mi papá a veces me pedía: mira, a ver si tú puedes llevar a tu hermana aquí a la esquina. Y yo: ay, es que estoy cansado, no tengo ganas. Y no salía, no me montaba en el carro, no salía. No es que no amo a mis hermanas, pero yo estaba bien enamorado de mi esposa en ese momento. Y cuando yo hablaba con ella y me decía: ven, pasa por casa, se me iba el cansancio.
Se me iba todo y yo me montaba en ese carro y manejaba 30 minutos y eran los mejores 30 minutos de mi vida. Y yo me gozaba el viaje completito porque estaba enamorado. Cuando uno ama, uno sigue los deseos de aquel a quien uno ama. Y en un sentido bíblico, escuche bien, en un sentido bíblico Jesús dijo, si me aman, guardarán mis mandamientos. Hello. Si me aman, guardarán mis mandamientos. La obediencia entonces a Dios. Diga conmigo, la obediencia. La obediencia a Dios demuestra confianza, compromiso y devoción a Él. No se trata de simplemente seguir una lista de reglas. Hermano, escúchame. No se trata de seguir una lista de reglas. No somos de las iglesias rajatablas del antiguo, que se pasan mirando a ver si este hizo o no hizo, aquella, mira, se puso o no se puso, dijo o no dijo. La obediencia no se trata de simplemente seguir una lista de reglas, porque tú puedes seguir una lista de reglas y en tu corazón no querer de verdad obedecer lo que estás haciendo, no tener tu corazón en el asunto. Obedecer, amar, se trata de alinear nuestros corazones con la voluntad de Dios. De eso se trata. De que en mi corazón, de corazones, cuando yo hago algo para Dios, voy a la iglesia, ofrendo, oro, leo la Biblia, o sea lo que haga, o sirvo en un ministerio, yo lo hago porque mi corazón está alineado con el de Dios. No estoy diciendo que no van a haber momentos en nuestra vida que nos vamos a tener que ver forzados a empujarnos a hacer cosas que a veces estamos cansados y no queremos hacer. A veces nos vamos a ver en la vida forzados y nos tenemos que ver que nos tenemos que empujar a ir a la iglesia cuando no tenemos ganas, estamos cansados, llegamos del trabajo. Pero sobre todo la idea es esta: que no desconectemos nuestro corazón y nuestros deseos de la voluntad de Dios. Que lo que hagamos para Dios lo hagamos porque queremos hacerlo, no porque tenemos que hacerlo. Ahí es donde Dios nos quiere llevar, porque eso es amor. Amor es obediencia y obediencia es amor. Así como un niño obedece a su padre por amor, así como un esposo honra a su pareja por amor. El amor verdadero no son solo palabras, son acciones. Y la obediencia, diga conmigo obediencia otra vez. Obediencia, la obediencia es la prueba de un amor genuino por Dios. Diga amén, diga amén. Yo no sé si estoy hablando con alguien. La obediencia es la prueba de un amor genuino por Dios. Entonces la obediencia no es solo centrar en el libro de Deuteronomio. La obediencia es entrar en la Biblia completa. Y debe de ser central en nuestras vidas. Mírate al que está a su lado y dile: la obediencia debe de ser central en nuestras vidas. La obediencia debe de ser central en nuestros matrimonios. La obediencia debe de ser central en nuestros trabajos. Sometimiento a sus jefes es importante. La obediencia debe ser central en la escuela. La obediencia debe ser central en la iglesia. Yo sé que eso no pasa aquí. En esta iglesia todos se someten, estamos bien. Pero hay iglesias donde no. Se ha perdido el respeto. Y yo creo que tenemos que volver a entender la centralidad y la importancia de la obediencia a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Alineémonos.
como buenos soldados. Y digamos, sí, Señor, lo que tú quieras, Padre. Aunque no me guste, lo voy a hacer. Me voy a someter. Prueba a Dios en esto, para que vea si algo no cambiará de tu pasado a tu futuro. Entonces Moisés repite esta verdad de la obediencia muchas veces. ¿Por qué? Porque la obediencia a Dios trae bendición. No salvación. No se equivoque. Dios sacó al pueblo de Egipto mucho antes de que le diera la ley. La ley se la dio en el monte Sinaí después. Dios los salvó de Egipto. No por su obediencia, sino por su palabra, su misericordia, su gracia, su amor. Nosotros somos salvos por su gracia, su misericordia, no por nuestras obras. No somos salvos por obra, somos salvos por la gracia y la misericordia de Dios. Que todo aquel que clame a Él y diga Jesús, Él responde. Pero luego, cuando entramos en la relación con Él, la obediencia a Él es importante. Y la obediencia no trae salvación, pero sí trae bendición. ¿Tú quieres bendición en tu vida? Tú quieres pasar de las maldiciones del pasado y todo lo que has tenido que vivir y los fracasos y todos los errores que has cometido. Los errores traen con ellos consecuencias, ¿sí o no? ¿Quieres pasar de eso a comenzar a experimentar la bendición de Dios en tu vida? La obediencia es clave. La obediencia es clave. La desobediencia trae sufrimiento. La obediencia trae bendición. Diga gloria a Dios a eso si lo cree de verdad. Trae bendición. Entonces, como cristianos, debemos de recordar de que Dios bendice a los que siguen su palabra. Hay bendición en la obediencia. Amén. Ahora, ya vamos aterrizando. Vamos a ver, para cerrar, 4 verdades claves en el libro de Deuteronomio. Are we good with time? Jeffrey? More or less? How much? 34%? Okay. That's fine. Vamos a ver 4 verdades claves en el libro de Deuteronomio que nos ayudarán a entender mejor el libro en general. Ahí ese es en su guía del estudiante, lo va a ver a la parte de abajo de la primera página. Es una página, pero tiene frente y atrás. Mira la parte de frente de la página, dice 4 verdades claves en Deuteronomio, ¿ok? Entonces hay 4 verdades claves en el libro de Deuteronomio que nos ayudarán a entender mejor el libro en general. Estos son 4 principios fundamentales sobre los que se basan todas las instrucciones y los mandamientos que se encuentran en el libro. El primer principio es este. Dios es único. Dios es único. Solo hay un Dios. Esto es un hecho básico. It's a fact, Jack. There is only one God. Solo hay uno. Diga conmigo uno. No hay otro, solamente hay un Dios. Y todas las demás instrucciones y mandamientos que podemos ver en Deuteronomio y a través de la Biblia y en el Pentateuco, todas de aquí salen. Dios es uno, solo uno. Y si nos aprendemos eso bien, lo que quiere decir es que Dios quiere que nuestra devoción completa sea a Él. Lo que quiere decir es que no podemos servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Lo que quiere decir que Dios es uno, solamente hay uno, uno que salva, uno que redime, uno que rescata. Solamente hay uno que libera, solamente hay uno que sana, solamente hay uno.
que gobierna sobre todas las cosas. Solamente hay uno. Quiere decir que mi devoción total en la vida tiene que estar entregada a ese uno. No podemos servir a Dios y al mundo. No podemos vivir para agradar a Dios mientras seguimos los deseos y las prioridades del mundo. Algo tiene que cambiar. Si queremos seguir a Cristo, ¿hay alguien aquí que quiere seguir a Cristo? Si queremos seguir a Cristo, nuestras decisiones, nuestras acciones, nuestras actitudes, todo eso debe de reflejar la voluntad de Dios y no las expectativas del mundo. Estamos entregados a Él. Pues estar dividido en nuestra devoción a Dios y a otras cosas es como tratar de caminar en dos direcciones al mismo tiempo. Tarde o temprano tendrás que elegir a quién tú le vas a ser leal. ¿A quién vas a servir? ¿A Dios o a la riqueza? ¿A Dios o el trabajo? ¿A Dios o a tus hijos? ¿A Dios o a tu cónyuge? Porque es la realidad, lo puedo decir hoy. Que a veces ponemos a esas otras cosas en lugar de Dios. No hay muchos amenes ahora, se están apagando, se están quedando calladitos. Tarde o temprano tendremos que elegir a quién le vamos a dar nuestra lealtad. Y Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno y rechazará a otro. Por eso hoy tenemos que entender este principio, este hecho básico. Dios es uno. Y la palabra nos llama sobre todas las cosas a darle a ese uno toda nuestra devoción primero. No puede haber otro en el lugar de Dios. No puede haber otro en el lugar de Dios. Dios, Dios y Dios. Número 2, principio número 2. Dios nos ha liberado. Dios nos ha liberado. Alguien debe decir gloria a Dios aquí, no sé, gloria a Dios, gracias Señor. Dios nos ha liberado. Dios es uno, es único, es un hecho básico, es fact. Dios nos ha liberado, es una verdad básica. ¿Quién nos liberó? Cristo nos liberó. No fueron las pastillas de perder peso. Aunque ayudan y te pueden llevar a donde tú quieres, pero le digo eso porque hay muchas personas que le atribuyen a muchas cosas la razón por la cual están bien saludables, o están contentos, o están alegres en la vida, o las cosas le van bien. Le atribuyen a muchas cosas. No, es que tú no sabes. Es que, Dios mío, me estoy sintiendo tan bien porque es que comencé una dieta nueva. Y qué bueno, sí, esas cosas ayudan, no estoy diciendo que no. Pero tú sabes que detrás de todo eso hay uno que ha dado aún leyes de comida, de cómo se debe de alimentar. Nos ha dado cosas en la naturaleza que podemos utilizar como medicinas para sanar nuestros cuerpos. Y a veces nos equivocamos porque le atribuimos a todas esas cosas. No es que esa planta que ahora encontré y esa fruta es la que ahora me está dándole. Se nos olvida atribuirle al único que fue el que creó todas las cosas, incluyendo de donde sacamos lo que nos puede ayudar para rebajar, lo que nos puede ayudar para sentirnos bien en la vida, lo que nos puede ayudar para todo lo demás. Ese se llama Dios. Él nos libera de todas las cosas en la vida y no nos podemos olvidar de atribuirle a Él siempre toda la gloria y toda la honra. Diga conmigo, Él es el que libera. Estoy hablando bien, no sé, están calladitos hoy, no sé si me pueden entender. Dios libera. Y esto nos muestra su poder. Él nos sacó del pecado. Esto nos muestra su gracia.
nos ha dado vida nueva. Es a Él que le tenemos que atribuir nuestra vida nueva. Nuestra liberación es por Él, por lo que Él ha hecho. Esto nos muestra su fidelidad. Él cumple sus promesas, aun cuando nosotros no somos fieles. Dios sigue siendo fiel. Entonces Dios no solo nos salva del pecado, sino que nos lleva a una vida nueva en Cristo. Nos lleva a una nueva vida en Cristo. Y a Él le debemos de atribuir toda la gloria y la honra. Él libera. Y lo sigue haciendo hoy. Número 3. La obediencia es clave. Esto es un requisito básico y no voy a volver a repetirlo porque ya le hablé de esto. Pero el número 2, perdón, no le di para que llenara el blanco. Dios nos ha liberado. Dios, ponga ahí, después usted puede leer Deuteronomio 6:23 donde lo dice, pero Dios nos sacó de Egipto para traernos a la tierra prometida. Puedes decir llevarnos, traernos, hay una versión que dice traernos. Dios nos sacó de Egipto para traernos a la tierra prometida. O sea, le están atribuyendo a quién esto. Es a Dios. Él nos sacó de Egipto. ¿Y a dónde nos lleva? ¿Quién nos lleva al futuro? ¿Quién nos lleva a un mejor futuro, a mejores cosas? También Él. Amén. Entonces, podemos decir que hoy Dios nos ha sacado del pecado, ponga ahí pecado, para darnos una vida nueva en Cristo. Amén. Número 3, la obediencia, le dije, es clave. La obediencia, este es el requisito básico del cual se basan todos los demás requisitos, la obediencia. Y aquí puedes poner, Dios nos llama a temerle, amarle y servirle. Dios nos llama a temerle, amarle y servirle. Obediencia. Jesús nos llama a la misma obediencia. ¿En qué? En amor. Y por último, el cuarto principio clave de Deuteronomio que necesitamos saber, de las cuales las demás se basan, es que Dios es fiel. Alguien diga gloria a Dios a eso. Dios es fiel, siempre fiel, sigue siendo fiel, aun cuando nosotros no somos fieles a Él. Dios es fiel, porque Dios siempre cumple sus pactos. Ponga ahí pactos. Sí, también su palabra, cumple su palabra, siempre la cumple, pero cumple sus pactos. Y nunca nos dejará o abandonará. Nunca nos dejará o nos abandonará. Y esta es una promesa básica. Diga gracias, Señor. Aun cuando Israel pecara, Dios se había propuesto dentro de su pacto a restaurar a Israel y a seguir siendo su Dios, porque Dios siempre cumple sus pactos. Aunque fallemos, Dios siempre nos ofrece restauración. Si nos arrepentimos, hay esperanza. Diga conmigo, hay esperanza. Hay esperanza para tu matrimonio, hay esperanza para tus hijos, hay esperanza para tu familia, hay esperanza para la iglesia Tabernáculo Internacional, hay esperanza. Dios nos puede restaurar, Dios puede restaurar nuestros matrimonios, nuestra familia. Lo tenemos que creer en el nombre de Jesús, porque esa es la promesa de Dios. Póngase de pie ahí donde está.